Muy buenos días. Yo soy Javier Correa Robles, de La Barca y Rico, de Martínez de Velasco. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a hablarles, como siempre, de cosas que no importan pero entretienen. Hoy les voy a hablar de algunas de las historias de mi familia. Yo diría, uy, qué aburrido, qué barbaridad. No, no, no. Mi familia, entre otras cosas, amén de haber participado en ciertas guerras nacionales, otras locales, de verdad, hay unas historias fabulosas que ahora mismo les voy a contar. Voy a empezar con la historia de mi abuelo. Mi abuelo era, nació en Aguascalientes, en el pueblo de Aguascalientes. Fue ferrocarrilero, pero el hombre fue de todo. Hacía su propia cerveza, hacía su propio jabón. Era un hombre inquieto. Y finalmente era un hombre de letras. Tiene un par de libros ahí que alguna vez les comentaré. Uno se llama El Mecánico, El Talismán Perdido. Son libros costumbristas de Aguascalientes. De hecho, es uno de los tres escritores costumbristas de Aguascalientes. Por ahí debo de tener un libro, por aquí debo de tener uno, pero la verdad, como acabo de cambiar la biblioteca para acá, todavía no ordeno y no sé dónde están. Pero bueno, si vuelvo a editar esto, con gusto voy a tener aquí los libros a la mano para que lo sean. Y entonces el hombre se dedicó a eso, se dedicó al periodismo, se trabajó en ferrocarriles y se metió a los ferrocarriles porque pues ahí ganaba más. Y siendo aquí Aguascalientes el mero centro ferrocarrilero del país, pues le acomodó. Y finalmente ahí fue teniendo su buen puestecillo. De hecho, tenía hasta chofer de la empresa. Juan se llamaba, no sé, nunca supe el apellido, y en las historias de la familia se perdieron los apellidos de Juan. Y entonces resulta que llega un día en que el abuelo dice, no, aquí pues sí, más o menos la llevamos, pero no vamos a hacer gran cosa. Y alguien le platica que Chicago está en plena efervescencia y que los mexicanos están haciendo ahí, que hay una comunidad mexicana importante, y decide el hombre agarrar sus chivas, vender lo que puede, irse a la aventura con toda la familia. Y entonces empieza el plan, venden sus cosas y le dice a Juan, que era el chofer que le habían asignado ahí en ferrocarriles, pero que habían hecho muy buenas migas y prácticamente era uno más ya de la familia. Le dice, vente Juan, vámonos. Y Juan dice, ¡zas! Nos va. Y allá vamos. Y entonces preparan todo, llega el día, el abuelo lleva una buena cantidad de dinero, pero cruzar el país, si bien en 1920 y tantos era más seguro que ahora, no dejaba de haber sus riesgos. Había muchas carreteras solas, muchos caminos alejados. Y también Estados Unidos también no era una papita, no era como lo que es ahora. Era más difícil, era más llanero todo. Y entonces decide el abuelo poner la mayor parte del dinero en el tablero del coche, por debajo y por detrás del tablero del coche. Ahí se ponen con Juan, lo desarman, meten la lana, vuelven a armar el tablero, se sube la abuela, que era Leonor, se sube mi papá,
que era Sergio, se llevan a Melinda, a Ofelia, y no me equivoco, Enrique, y se van. Y empieza el viaje, todo va muy bien, cruzan la frontera, perdón, y un poquito más de la frontera, ya unos 2, 3 días de camino más, rumbo a Chicago, que está en el norte de Estados Unidos. Le sorprenden las lluvias, pero se da unas lluvias torrenciales. Y en la llovida esta, se empiezan a desbordar los ríos. Entonces, el abuelo y Juan, que no saben ni por dónde andan, que en esos tiempos los mapas eran prácticamente pláticas de alguien, van por el camino, empieza a llover, se empieza a poner la cosa bárbara, se desborda el río, les em- se empieza a llevar el coche, empieza a crecer el caudal rápidamente, entonces empiezan a perder control del coche. Y entonces mi abuelo dice, vámonos, para afuera todos. Y se logran salir del coche ya con el agua más arriba de las rodillas. Entre Juan y mi abuelo cargan a los niños y arrastran a la abuela y empiezan a irse a un lado que estaba en la altura, un pequeño montecito que por ahí vieron y pum. Y entonces llegan ahí salvos, y el agua se empieza a llevar el coche. Se empieza a llevar el coche, se empieza a llevar el coche, se empieza a llevar el coche, cada vez más caudal, cada vez más lluvia, cada vez más caudal. ¡Pum! Se lo empieza a llevar y lo pierden de vista. Y entonces, afortunadamente, ellos estaban salvos en esa parte donde quedar. Y se tienen que esperar a que cese un poco y empiece a bajar el nivel, porque realmente era un río corriendo por ahí. Empieza a bajar, y entonces se queda mi abuela con sus hijos ahí en ese lugar, y Juan y el abuelo se van a buscar el coche. Se van a buscar el coche porque ahí está todo, no solo el dinero, está la ropa, está lo que se les ocurra. Cuando uno viaja ahí en las maletas, ahí trae todo, y ellos que se cambiaban, ahí traían la vida, las pocas joyas de la abuela, lo que fuera, ahí estaba, y se va. Entonces se van a buscar el coche, y regresan como a las 5 o 6 horas, nada, no encuentran. Y entonces habían visto un pobladito en lo que fueron a buscar el coche. Ahí se van, porque ahí estaban poniendo unos albergues, shelters, iba a decir, mi mente inglesa, pero no, unos albergues. Y entonces pasan ahí la noche. Ahí les dan cobijo, les dan un poco de comida, y ahí pasan. Y entonces, al día siguiente, otra vez, se van Juan y mi abuelo desde temprano a buscar el coche. Y nada, man, no aparece, man. Ya ahí en el albergue y ahí afuera, entre la gente, mi abuelo hablaba inglés. Se pone a platicar con un americano, le platica su tragedia. Entonces el americano le dice, a ver, agarra, te voy a prestar una troquita. Le presta una troca para que se vaya en coche a buscar el auto. O se van en coche, pregunte y pregunte, nada, no aparece el auto. No aparece el auto, y entonces pues la presunción es que alguien se lo robó, que alguien lo encontró varado, estaban las llaves, lo pudo prender y se lo llevó y lo encerró y lo guardó.
sin saber ni siquiera él que tenía ahí una fortuna de dinero atrás del tablero. Y entonces regresa mi abuelo, entrega el coche al americano, y el americano, al verlo, la situación tan comprometida en que estaba, le dice al abuelo: te voy a prestar algo de dinero y te voy a prestar un coche. Es una carcacha que tengo ahí y te la voy a dar en tanto, algo barato. Entonces se suben todos al coche, otra vez al coche del americano, y se van a Chicago a buscar fortuna. Cuenta mi padre que se les ponchó una llanta como a unos 50 kilómetros de Chicago. Pero pues ya no había dinero. Ya prácticamente tenían algo de dinero para llegar a rentar algo y sobrevivir un par de semanas. Y entonces mi abuelo toma la decisión de vámonos así, vámonos más despacio y vámonos rodando. Y como a los 20 kilómetros se poncha otra llanta. Y entonces ahí van en el coche, clac, 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 clac. Y dice mi padre que así entraron a Chicago, ante la mirada de todas las gentes cuantos pasaban. En un coche, todo estartalado, en un clac, 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 clac. Aquellas 6 personas en un coche. Pero finalmente llegan a Chicago. Llegan a Chicago. Mi abuelo era muy movido, muy movido. El tipo no se hacía chiquito. Y luego consigue un cuarto donde se queden todos, una casita. Y consigue una casita a cambio de cuidar el, el establo que hay al lado. Dice mi abuelo: va aquí, barato, yo cuido el establo, le entramos todos, ya tenemos donde dormir, y así empieza. Así empiezan, unos dormidos en el suelo, otros en unas colchonetas que dio el rentero, y así. El, el gancho, como dicen los gringos, de cash, era que lógicamente por ser una casa al establo, pues te soplabas todos los olores del establo. Y la cantidad de moscas. Dice mi padre que era una cantidad de moscas. Tantas era que mi abuelo le daba $0.01 por cada 50 moscas que le llevara muertas. Y eso lo hacía tanto para entretenerlos a los hijos, como para empezar a limpiar de alguna manera aquello, porque era bárbaro. Y así es como llegan a Chicago. Ya en Chicago empiezan a ya medio a vivir, a buscarle, bla, 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 bla. De repente Juan se queda ahí, mi abuelo se va a ver qué consigue. Y en esa primera parte consigue el abuelo que lo contraten en un imprenta, que no era nada raro para él la imprenta. Lavando ropa, planchando, haciendo las casas de quienes podían contratarla. Y así el abuelo también. Los niños empiezan a pepenar, mis tíos empiezan a pepenar, pues, desde botellas. O sea, antes los refrescos venían en botella de cristal y te los cambiaban.
cosas, todo lo que se podía, todo lo que se podía, todo el mundo empezó a hacer su parte. Y empiezan así a progresar, bueno, no mucho, pero ahí van, con el tiempo y un ganchito empieza, se me está cayendo la silla, se me está bajando, como ves películas de Mr. Bean que te empieza a chaparrar, así, pero bueno, espero que me den un rato. Poco a poco van haciéndola, mi abuelo consigue un trabajo en una imprenta, y bueno, pues como les digo, él era agente de letras, ya había trabajado en imprenta, no era nada extra. Y después trabaja en una radiodifusora medio latina también ahí en Chicago. Entonces ahí van mejorando, van haciendo su vida. Y sin grandes problemas y sin grandes complicaciones. Mis tíos van creciendo, mis tías también. Y entonces, en la Navidad del 1929, le llega un telegrama a mi abuelo de un amigo suyo. Mi abuelo, entre otras cosas, era politicazo. Había arengado contra Porfirio Díaz aquí en la plaza de Aguascalientes a favor de Madero, daba sus discursos aquí encendidos. El hombre era político, pero era partidario del cambio. Él quería un cambio. Y ya, como mucha gente, pues, estaban hartos de Porfirio. Y entonces le llega el telegrama de su amigo y le dice, oye Rafael, estuve hablando con el presidente, que en ese entonces era Emilio Portes Gil, y dice que te vengas, que te va a dar la gubernatura de Aguascalientes, que se acuerda muy bien de ti. Eso en un telegrama. Y entonces, después de varios intentos, se ponen de acuerdo, se logran comunicar, y en una de esas conferencias que vale un dineral, ya le dicen, no, pues vente, estás puesto para esto, ya, el presidente te quiere aquí. Y entonces mi abuelo va, dice, ¡Sal! Claro, por supuesto, pues ¿qué hago aquí? Y empiezan a vender todo lo que tienen otra vez. Empiezan a vender todo lo que tienen. Y entonces mi abuelo, que trabajaba en la imprenta, manda a hacer toda su publicidad. Se trae sus impresos de Rafael Correa Cavazos para gobernador y el eslogan que haya escogido y bla, bla, bla. Empacan a la brevedad y se vienen. Juan dice, no, yo me quedo aquí en Chicago, yo ya me acomodé, yo ya ando con una chava, ya me quedo aquí. Mi tía Ofelia también dice, no, yo ya no regreso. Y Leonor andaba de novia y también dice, no. Entonces regresan Enrique y mi papá con mamá, con la abuela y mi abuelo. Y entonces ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ya para estas cosas ya se decidieron no venirse en auto. Así que se vinieron, mandaron las cosas, lo que se pudo, y lo demás se lo trajeron así light y fueron en camiones, en trechos, en trenes. Y así llegan a la estación del tren. Obviamente, mi abuelo va dando aviso, ¿no? A su cuate de, oye, estamos en tal lado, llego tal día, a tal hora, bla, bla, si todo sale bien. ¡Sas! Y llega a la estación del tren. Pues a la hora que se baja del tren, hay dos changos que lo están esperando. Dicen, el señor Rafael Correa, y acá él dice, ah, sí, ya me vinieron a buscar. Soy muy importante, voy a ser el gober, claro que me vienen a buscar. Sí, y le dicen, sí, necesitamos que venga con nosotros. Ah, ok, ¿para qué? Necesitamos que hable con un, era un gallón de Emilio Portes Gil, ahorita se me ve el nombre, pero ahorita me acuerdo.
Sí, sí, lo vamos a llevar ahí, que está aquí afuera. Muy bien. Y entonces le dice, vénganse, no, no, su familia no. Por favor, mande a su familia que se establezca y luego usted los alcanza. Y así hace. Entonces, mi abuelo los manda a casa de uno de sus primos, mientras para que se hospeden ahí, pues, ya era el trato de que le iban a prestar ahí una casa mientras llegaba y se acomodaba. Y así lo hace. Y se va con estos pelados. Se va con estos pelados y estos pelados empiezan a agarrar rumbo a México. Y les dice mi abuelo, ya preocupado al ver que van en el coche hacia ese rumbo, le dice, a dónde vamos? Dice, aquí adelantito está el ranchito donde él vive. Y a poco se meten por una brecha, no hay nada, ya mi abuelo está francamente preocupado. Y sí, se paran ahí, en cualquier parte, desolado. Se bajan del coche, ya entonces sacan la pistola y le dicen, bájate. Sacan una pala y le dan de película la pala para que cabe su tumba. Y entonces el abuelo pues empieza a cavar la tumba y empieza a tratar de platicar con estos. Y entonces eran dos pelados, el más chaparro, el más agresivo, como suele suceder. Y el más grande, el que era el grandote, pues era más calmado, más receptivo. Entonces se pone a hablar con él. Y ya en una de esas le dice el abuelo, sí, digo, está bien, estás obedeciendo órdenes, pero nada más acuérdate que el que a hierro mata, a hierro muere. Y esto va contra usted. A la mera hora el grande le remuerde la conciencia. Y de alguna manera le dice al abuelo, mira, te voy a perdonar la vida, pero con la condición de que hoy mismo te largues de Aguascalientes y no vuelvas. Si te quedas, mato a tu familia y después te mato a ti. No, 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 mi abuelo ya sabrá, pues volvió a nacer el pelado. Llegando, fue a casa de los parientes, sacó a su mujer y a sus hijos, trataron de alcanzar el tren, se esperaron ya ahí en la terminal y se fueron rumbo a México. ¿Por qué rumbo a México? Porque las ciudades más fáciles para esconderse son las ciudades más grandes. Entonces se van a México y de ahí siguen al sur, y al sur, y al sur. Y sí, mi abuelo se va hasta Guatemala. Y ya llega a Guatemala, pues, prácticamente exiliado, pues, con la sentencia de muerte. Y entonces, ya en el trayecto, logra hablar con su cuate. Y le dice, ¿qué pasó? Pues lo que había pasado es que Emilio Portes Gil deja de ser presidente en febrero del 30, exactamente unos días antes de que llegara y mi papá y mi familia. Y entonces entra Pascual Ortiz Rubio, y Pascual Ortiz Rubio quiere poner de gobernador y lo pone a un chango que se llama Rafael Quevedo. Y él acaba siendo el gobernador. Y es este Rafael Quevedo el que da la orden de que maten al abuelo para que no le vaya a hacer sombra de ninguna manera. Y como el abuelo era político y de letras y todo eso, dijo, no, de veras no me voy a arriesgar que lo mate. Y ya. Y entonces el abuelo se van a, se van a Guatemala, a Ciudad Guatemala, y ahí se instalan. Y entonces los dos
Leonor, mi abuela, y Rafael, mi abuelo, se ponen a dar clases de inglés para sobrevivir. E igual comienzan a ver dónde viven, bla, bla, bla. Enrique y Sergio empiezan a hacer lo que podían andar. Enrique se mete como de chalancillo a una de abarrotes, y ahí van, y ahí van, y mi papá sigue pepenando, y ahí van, y empiezan a vivir en Guatemala, hasta que 2 años después quitan a Pascual Ortiz Rubio, y entonces le habla a su cuate y le dice, ya puedes regresar. Porque también el otro, el gobernador que puso, el tal Rafael Quevedo, se va a los 2 años. Junto con él se va un poquito antes que el presidente, se va de Aguascalientes, deja de ser gobernador. Entonces le dice, pues ya puedes regresar. Entonces el abuelo regresa, pero ya regresa a la Ciudad de México. Y regresa a la Ciudad de México y como siempre, a empezar de nuevo. Y empieza ahí la travesía. Y ya bueno, hace al fin de la cuenta, empieza a hacerse, hace unas revistas para vivir, una se llamaba Pollos y Granjas, y entonces se las vendía a los que vendían huevos y leche y todo eso. Él les vendía los anuncios y él hacía su teje y maneje de la revista. Y también imprimía libros de horóscopos y cosas. Pero esa es la historia del abuelo, que de irse a la aventura y de perder todo, regresa el pelao, iba a ser gobernador, casi me lo matan, acaba en Guatemala. Esa historia me gusta mucho. Me gusta mucho porque habla muy bien del carácter de todo lo que hacía, de que no se rendía, de que el pelao no se quedaba corto en nada. Me gusta eso. Y eso, finalmente, para mi padre y para sus hermanos, fue una educación bruta. Todo lo que vivieron, todo lo que hicieron. Mi padre, lógicamente, toda su vida habló inglés como gringo. Pero haz de cuenta que el tipo era americano. En fin, esa es la primera historia que les quería contar. Es la historia de mi abuelo, Rafael Correa Cavazos.